Do I have sound? Sonido. Am I going to do both? Do English and Spanish? You want to do the English? I can do both. Yeah. Do I have sound? Oh, okay. This thing on? Sound? You hear me? Oh, there it goes. Hermano, que el Señor le bendiga. God bless everybody. Para los que no me conocen, soy el hermano Daniel. If you don't know me, I'm Brother Daniel. And it's a pleasure to be here tonight. Es un placer estar aquí con ustedes en esta noche. Voy a estar hablando en español y en inglés. I'm going to be speaking back and forth from Spanish to English. And Hebrew. Y hebreo también. A ver si no me tuerzo. Vamos a comenzar en el libro de Mateo 5:17. We're going to start in Matthew chapter 5, verse 17. Unfortunately, I only have it in Spanish. Solamente lo tengo en español aquí. Hoy es un día especial. Today is a special day. Estamos celebrando la fiesta de Hanukkah. We're celebrating the feast of Hanukkah. Y para los que no saben, Yeshua en Juan capítulo 10, versículo 22, dice que fue a la fiesta de dedicación en Jerusalén. It said that Yeshua, in chapter 10 of John, said that he went to the feast of dedication. And he healed a man during the feast of dedication. A feast of dedication is another word for the feast of lights. La fiesta de Hanukkah, de dedicación, también se llama la fiesta de luces, y dice que el Mesías fue, y en esa fiesta sanó un hombre que estaba ciego de nacimiento. Lo encuentro sumamente interesante porque el hombre estaba ciego y el Mesías coge la oportunidad para sanarlo durante la fiesta de luces. Un hombre que nunca había visto el sol de día desde el nacimiento. Y esa es la ocasión que el Mesías coge para sanar a este hombre que es ciego de nacimiento. It's interesting because Yeshua decides to heal this blind man that was blind from birth in no other feast other than the Feast of Lights. A man that had never seen the light before, for the first time he sees the light. And it just goes to show the timing that the Messiah has is impeccable. Starting here in Matthew 5:17, comenzando en Mateo 5:17, quiero hablar de este capítulo. I want to speak about this chapter porque es uno de los capítulos más importantes para nosotros poder entender mucha de la cultura, mucho del idioma, de lo que está aconteciendo en el tiempo del Mesías. This is a very important chapter, chapter 5 of Matthew, for us to understand what's going on. A lot of the culture, a lot of the language and everything. We can see what's going on in Matthew 5. En el Mateo 5 sabemos que hay muchas discusiones sobre qué idioma el Nuevo Testamento fue escrito. There's a lot of discussion as to what the Brit Hadashah, the New Testament, was written in. Una de las cosas que sabemos es que el libro de Mateo, sin duda, fue uno de los libros que fue escrito en hebreo. Los padres, que le dicen los padres del cristianismo, sin duda dice que este libro fue escrito en hebreo y fue uno de los libros más difíciles para interpretar. We know without a doubt that one of the few books, I think that personally all the books in the New Testament were written in Hebrew, but Matthew we have
evidence without a doubt that it was written in Hebrew. So it sets the base for a lot of the things that Messiah says in here. We're going to see that are repeated in the rest of the Gospels. But if we understand Matthew 5, we'll get a good understanding for the rest of the New Testament. Si podemos entender lo que está aconteciendo aquí en el libro de Mateo, podemos entender, porque creo que este libro establece el fundamento para el resto del Nuevo Testamento. Podemos ver aquí en el capítulo 5, versículo 7, que dice que no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. We can see here in Matthew chapter 5, verse 17, that Messiah says, I didn't come to destroy the law, I came to fulfill the law. Vamos a ver qué es lo que en sí quieren decir estos términos, porque estos términos son bien importantes, porque muchos del cristianismo cogen este versículo para decir que el Mesías cumplió la ley y por lo cual, como él cumplió la ley, ahora yo tengo el derecho de hacer lo que me dé la gana, porque como el Mesías lo cumplió, ya yo no tengo que hacer nada. This is one of the most misunderstood verses because a lot of people take this particular verse to say that since Messiah fulfilled the law, I no longer have to do anything. And nothing could be further from the truth. Si me pueden ir al próximo slide. Aquí comenzando con los términos, just looking at some of the terminology that's going on here, esta palabra abrogar, como dice Brad Scott, like Brad Scott says, a lot of the words in Hebrew have an agricultural fundamental. Muchas de las palabras en hebreo tienen un fundamento, como dice Brad Scott, en la agricultura. Y aquí la palabra abrogar viene de un término agrícola, que quiere decir en referencia a arrancar raíces. Es como cuando alguien está en una finca y está separando y arrancando las ramas que no son bien o las plantas que no son bien y las arranca para afuera. Ese es el término que quiere decir la palabra arrancar. O abrogar. Lo que el Mesías está diciendo es que yo no vine para arrancar las raíces o para abrogar. Y vamos a ver cuando lo vamos a juntar en el próximo slide completo para ver lo que el Mesías está diciendo. This term here, abrogate, or I didn't come to destroy, it's an agricultural term that has to do with yanking out or uprooting. It has to do with, in agriculture, you going into somebody's field and actually grabbing and yanking out something by the roots. It's almost like the parable of the wheat and the tares, where he says, don't worry about separating them yet, separate them at the end. So this term, destroy, has to do with an agricultural term. And we're going to see as we go on what Matthew 5:17 actually says in its context. El próximo slide. La palabra cumplir, aquí podemos ver, no sé si lo ven muy bien, pero es un quiropráctico o le está dando un masaje o no sé lo que está aconteciendo, pero la palabra cumplir es un término médico que quiere decir, literalmente quiere decir poner el hueso para atrás. Es lo que hace un quiropráctico. Un quiropráctico, cuando uno va a ir con dolor de la espalda, es que le pone el hueso para atrás en su lugar. O cuando alguien se rompe un brazo o algo, y van al doctor, una de las cosas que le hacen es que se lo rompen de nuevo para ponérselo para atrás en su lugar. Y eso es el término de lo que quiere decir la palabra cumplir. This word fulfilled, it's a medical term, and as you can see the picture here, it's I think it's a chiropractor. I'm not sure if it's a chiropractor or a massage therapist, but in any case, what's going on here is that he's putting the bone back into the place. And that's literally what the word has to do with. It's a medical term that has to do with putting something back in. A lot of times when you break a certain body part and you go to the doctors, what they have to do is they have to re-break it in order to put it back into its place. And that's literally what this word fulfilled has to do with. It has to do with putting the bone back into the place. And we can see what Messiah is literally saying, and I'm going to put it together all in a verse so you can get a better context. He didn't come
to destroy the law. He came to literally put the bone back into its place. Why? Because the bone was taken out of its place. The next slide. El próximo slide. Según el autor Brad Young, this author Brad Young, podemos ver la ilustración de la palabra y su equivalente en el griego. We could see some of the terminology in the Greek and what the Greek translates into the Hebrew. En el griego, if you can hit the next one, it'll pop the other one there. Estas dos palabras, abolir y cumplir, tienen el equivalente de la palabra batel en hebreo, y la otra palabra es, no sé si está ahí, pero está en el próximo, es plereo. These two words have their equivalents, and according to the author Brad Young, these two words have the equivalent in Greek back to Hebrew of this word batel and this word, I don't see it there, but it's probably in the next slide. And what he's saying in this slide here, lo que está diciendo el autor, es que estas palabras tienen que ver con términos de poder explicar la palabra. En el término de los rabínicos, estas palabras se utilizaban para interpretar las escrituras. Estas palabras eran bien común en los escritos de los rabínicos. Usaban estas palabras en hebreo para decir que yo no vine a destruir, o sino para cumplir, para enseñarnos que ellos están interpretando las escrituras de la adecuada manera. En otra palabra, si no la estaban explicando bien, usaban los términos de decir que tú estás destruyendo las escrituras. This terminology, and the reason I'm equating it back to the Hebrew is because these are terms that appear throughout the rabbinic writings to let us know that either they were destroying the word, and destroying it meant that they were interpreting it correctly or not interpreting it correctly. That's what these terms had to do with. The next slide. Siguiendo, estamos en las mismas palabras. Aquí podemos ver la palabra que estaba diciendo plereo y su equivalente kiyim. Right here in this slide, right here, we can see the words and their equivalents, basically. It's a continuation of the previous slide that I was talking about. You can go on to the next one. Aquí lo interpreté a cómo debe estar interpretado o escrito. Aquí dice, no penséis que he venido para interpretar incorrectamente la Torah o los profetas. No he venido para interpretar incorrectamente, sino para interpretarla correctamente. Podemos ver lo que el Mesías estaba diciendo en sí. Lo que él estaba diciendo en sí es que él no viene para destruir nada, sino que lo que él está enseñando es que él viene para dar la interpretación adecuada. Porque ¿qué es lo que ha pasado? Que entre los años el templo se ha corrompido tanto así que ya la interpretación de lo que quería decir la palabra ya no era la interpretación intentada o lo que estaba en la mente de Dios, por lo cual el Mesías viene para poner el hueso, por ponerlo así, otra vez en su lugar. What had happened was that over the years, the Word of God had gotten so corrupted that Messiah has to come to literally put the bone back into its place. What I translated here in Matthew 5:17 is that Messiah is saying, I didn't come to incorrectly interpret the Word of God. I came to give it its proper interpretation. So that's the way I translated it there in Spanish, that's what Messiah is trying to say. Messiah didn't come to introduce anything new. He didn't come to do anything that was literally new under the sun. He came to give its intended meaning. Why? Because after so many years had gotten by, and the corruption that was going on in the temple, the interpretation and the intended meaning of the Word of God had gotten so skewed that it didn't have its intended meaning. ¿Y por qué tiene que venir el Mesías para dar la interpretación correcta? Según el libro de Malaquía, en el tiempo de Malaquía,
los sacerdotes se supone que era lo que estaban enseñando la Torá. Y en ese tiempo, cuando viene el Mesías, se supone que los sacerdotes venían de la línea de Aarón, pero en el tiempo del Mesías no estaban viniendo de la línea de Aarón, sino el que tenía dinero, estaban comprando su puesto con los romanos, y el que tenía dinero podía comprar un puesto, por lo cual una de las secciones del judaísmo se fue al desierto, a lo que le llaman los Essenes, y comenzaron a enseñar, porque no querían participar en la corrupción de lo que estaba aconteciendo en el templo. Es más, que en el libro de Malaquías habla de que los sacrificios que estaban ofreciendo le faltaban ojos, le faltaban las orejas del corrompimiento que había en el sacerdote. One of the things that was going on during the times of Messiah is that you were supposed to inherit the priesthood, but by the time Messiah comes on the scene, during the Roman times, people were buying their places into the priesthood. So at that time, it didn't have anything to do with blood, although you were supposed to come from the line of Aaron. These people were buying their way, so sort of like what goes on today. People that have a lot of money, they have a lot of influence, and they can buy their place into a certain row, a row that they don't necessarily have the qualifications for, but because they have the money, they were buying those particular rows, and that was the corruption that was going on during the times of Messiah. That's why we have a group like the Essenes, that they didn't want to be corrupted with what's going on in the temple, so they were out there living in the wilderness. John the Baptist, it is believed, and it's my opinion, that he was also an Essene, and he was also from the priesthood. He didn't want anything to do with the corruption. In the book of Malachi, it also teaches that the priests were the ones that were supposed to be teaching the people. If the priests were the ones that were supposed to be teaching the people, and they were not the adequate priests because they were being put in there by money, then the teaching had gotten skewed. And that's why one of the reasons that Messiah had to come in is to literally reset everything and give it back its intended meaning from when it was originally given. Siguiendo en Mateo. En Mateo 5:19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño, y puse al lado de la palabra pequeño, puse liviano, porque vamos a hablar de los términos liviano y pesado. Y así enseñare a los hombres, muy liviano o pequeño, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare esto, será llamado grande o pesado en el reino de los cielos. Right here in Matthew, we're continuing on in Matthew 5:19. This is an interesting passage because in English it literally reads that to those who teach to break the least of my commandments, literally shall be called least in the kingdom of heaven. I wrote here in Spanish next to the word least and the word greatest, I wrote the word light and the word heavy. Why? Because we're going to talk about these terms. These are terms that the people at that time were aware of, was the fact that there was lighter commandments versus the weightier commandments. And that's exactly what's going on here in Matthew 5:19. When the Bible says that he who teaches men to break the lightest of the commandments shall be called light in the kingdom of heaven, that's not a good thing. To be considered a lightweight in the kingdom of heaven was negative, and we're going to see exactly what it is to be considered a lightweight. Cuando la Biblia dice que el que le enseña a los hombres a romper los pequeños o los livianos de los mandamientos, eso no es algo bueno, porque nos da la demostración, nosotros podemos creer que lo que está diciendo ahí es que está bien romper los mandamientos, por lo cual si le enseñas a otro que lo rompa, entonces solamente vas a ser llamado pequeño o liviano en el reino de los cielos. Lo que nos da a pensar es que vamos a entrar a los reinos de los cielos, pero que vamos a tener menos rango que alguien que esté alrededor. Y eso no es lo que el versículo está demostrando. Lo que el versículo está demostrando es que va a ser considerado, o lo que como dice un peso pluma,
en el reino, que eso no es algo bueno. Vamos a ver lo que quiere decir ser un peso pluma en el reino de los cielos. No quiere decir que va a entrar, sino que vamos a ver más luego. Aquí, según el autor David Flusser, podemos ver que estos términos de ser liviano o pesado tienen que ver con unos términos en los libros de los rabínicos que quiere decir kal vahomel. Kal vahomel quiere decir liviano y pesado en términos de los mandamientos y también en otro término que vamos a ver. According to David Flusser, the word light and the word heavy have to do with a concept in Hebrew known as kal vahomel. It has to do with lighter commandments and weightier commandments. Now, this concept of lighter versus weightier has nothing to do with the importance of one commandment, as we're going to see that the reason that they're called lighter versus heavier has to do with the penalty that was attached to the breaking of that particular commandment. Este concepto de mandamientos, como que vamos a ver cuando el Mesías dice en Mateo 23 que ustedes los fariseos están dando diezmo de cosas como menta y comino, pero están dejando los mandamientos más pesados. Los mandamientos pesados contra los mandamientos livianos no tienen que ver en términos que un mandamiento es más importante que el otro. Tiene que ver, se le atribuyen como pesado por la penalidad que se le pone al mandamiento. Un ejemplo, romper el mandamiento de matar, la penalidad es la muerte. O al opuesto a romper un mandamiento, como el no comer algo prohibido, no se le da la misma penalidad. Por eso se le atribuyen mandamientos como livianos contra mandamientos que son pesados. Tienen que ver con la penalidad que se le impone a romper el mandamiento. These commandments have nothing to do with the reason that they're labeled light versus heavy, not because one commandment is that much more or more important than the other. It has to do with, like I was telling them in Spanish, with the penalty that's attached to the breaking of that commandment. Obviously, murder is not to be equated with breaking a kashrut law or one of the dietary laws. Obviously, every commandment that's given by the Creator is important, but that's why they classified one as light versus one as heavy. It has to do with the penalty. We see that in Matthew 23, Messiah says that, hey, you guys are tithing on cumin, on mint, on leaves, but you guys are dismissing the weightier or the heavier matters. In other words, the ones that you should be focusing on more. So that's one of the things that Messiah comes to do, is that he comes to give proper balance to the commandments of God. Why? Because they had been disbalanced. They were dysfunctional. People were focusing on certain things, devoid of other things, real important and weightier matters. Había un desbalance. La gente se estaban enfocando en ciertos mandamientos, olvidándose de los otros mandamientos. En otras palabras, se estaban enfocando en mandamientos que la persona alrededor pueden ver y decir, wow, este hombre es justo, un hombre santo, pero se estaban olvidando de los mandamientos que tienen que ver con el corazón. Porque es fácil yo vestirme bien y ponerme tzitzit y que todo el mundo me vea por lo alrededor que soy un hombre bueno y santo, pero es más difícil yo hacer algo que proviene del corazón, algo que nadie lo puede ver. Solo que los fariseos estaban enfatizando es que estaban haciendo cosas que todo el mundo lo pueden ver por afuera, pero dejando las cosas que son pesados en términos de cómo Dios examina el corazón del hombre, dejándolo sin hacer. So, lo que el Mesías está enseñando no es que uno es importante que el otro, es que lo que Él viene a traer es un balance, que el que no se ve es tan importante también como el que se ve. So, like I was saying, Messiah is coming to bring back a balance. And we're going to see that a lot of these terms have to do with balances in the scripture. Vamos a ver que todos estos términos tienen que ver con un balance en
en las Escrituras. El Mesías dice que lo que van a adorar a Dios, lo van a adorar en verdad y lo van a adorar en espíritu. En otra palabra, hay que ver los dos. No se le puede dar tanto énfasis a lo espiritual y no darle énfasis a la verdad. So hay que ver un balance de los dos. So one of the things the Messiah says is those that worship me are going to worship me in spirit and truth. There has to be a balance of both the spiritual things and the truth. I can't focus so much on the spiritual that I negate the truth, and I can't focus so much on the truth that I negate the spiritual. There has to be a proper balance of both of these things. Right here, you can't really see it too well. No se puede ver muy bien. I don't know if they can dim the lights a little bit more. I'd like people to see this. Me gustaría que vieran esto. Esto es una balanza. This is a scale right here. I don't know if can anybody see it? ¿Alguien lo puede ver? ¿Qué es lo que hay a un lado de la balanza? Si alguien lo puede ver. What's on one side of the balance, if you could see it at all? It's una pluma en un lado. So there's a feather on one side. Y en el otro lado hay un corazón. So there's a feather on one side of the scale and a heart on the other side of the scale. So hay una pluma y un corazón. A heart and a feather. Why did I put this particular scale there? ¿Por qué yo puse este tipo de balanza ahí? ¿Hay alguien que sabe el significado de una pluma en un lado y un corazón en el otro lado? Well, other than my wife. I was asking if anybody knows the significance of the scale having a feather on one side and a heart on the other. Anybody? Yeah. I mean, that's one of the concepts of it. This is actually taken after the Egyptian. Exactamente, esto tiene que ver con la muerte. Cuando alguien se muere en la vida de los egipcios, este era el pensamiento de ellos. ¿Por qué lo puse aquí? Vamos a ver. This has to do with the Egyptian afterlife. Of course, it has other teachings, but in the Egyptian afterlife, en la muerte de los egipcios, la enseñanza era, y lo puse porque me da mucha risa, porque en Éxodo 7:14, sabemos el versículo donde dice que Dios le endureció el corazón a Faraón. Literalmente, ahí dice la palabra keved, que viene, estamos hablando de esa palabra hace semanas atrás con Brad Scott. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra keved? Que es la raíz de la palabra kavod. Pesado. So right there in underlined, I put this Exodus 7:14, where it says that regarding a Pharaoh's heart, I harden his heart. The word harden there is literally the word kaved, which literally means I made his heart heavier. Now why? What on earth does that mean, and why would he choose to make his heart heavier? ¿Por qué? ¿Qué significado tiene esto? Y vamos a ver por qué me da tanta risa. Porque en las enseñanzas de ellos, cuando alguien va a la muerte, ellos tienen que estar frente de un dios, el dios Amit. When somebody died in the Egyptian culture, they had to go before this god named Amit. Amit era una diosa que tenía la cabeza de un cocodrilo y el cuerpo como de un humano. Y el significado es que cuando Moisés viene alante de Faraón, ¿qué es lo que hace Moisés? Es que él tira su vara y después vienen los mágicos o los magicians y tiran su vara también, y en español y en inglés lo traducen como serpiente, pero literalmente en el hebreo esa palabra ahí, en ese instante
quiere decir cocodrilo. O sea, él tira su vara, se convierte en un cocodrilo. Ellos también tiran su vara y se convierten en cocodrilo. Déjame traducirlo en inglés. This is interesting because in their afterlife there was a god by the name of Amit. This god had the head of a crocodile and the body of a human. Now when Moses goes before Pharaoh and he throws his staff down, in English it reads that it turned into a serpent. In Hebrew it literally reads that it turned into a crocodile. So the magicians throw their staff and it turns into a crocodile. He turns his staff and it turns into a crocodile. So we have a crocodile feast going on right in front of him. So hay una batalla, la batalla de los cocodrilos, aconteciendo ahí al frente del faraón. Faraón conoce que en su cultura el que se muere tiene que ir delante del dios cocodrilo para determinar si su corazón es más pesado o más liviano que la pluma. En la enseñanza de ellos, si el corazón pesa más que la pluma, quiere decir que sus obras malas son más pesadas que sus obras buenas. Por lo cual, el dios cocodrilo viene, te come el corazón y te tira al lago de fuego. Esa es la enseñanza de la cultura de los egipcios. Entonces, al frente de Faraón, él está parado, hay un cocodrilo, el cocodrilo de Moisés se come el cocodrilo de ellos al frente de Faraón. Por lo cual dice, Dios le endureció o le hizo el corazón de él más pesado. ¿Por qué? Porque tiene que ver que Dios está demostrándole a Faraón que no es el Dios tuyo de cabeza de cocodrilo el que está en control, el que está en control soy yo. Y se lo está demostrando al frente de él. Y cuando dice que le hace el corazón pesado, es un juego de palabras con el mismo cultura de él. Y él está teniendo una demostración de quién es el que está en control de la situación. This is interesting because in their culture, if the heart outweighed the feather, that means that their bad works outweighed their good works. So Pharaoh is watching this demonstration. We know the story. The crocodile of Moses eats their crocodiles. And they're teaching, if your heart was heavier than the feather, that means that you were full of bad works. The crocodile-headed god, Amit, would come and eat your heart and take you into the lake of fire. That was their teaching. Right here in Exodus 7:14, it says throughout the scripture, I made his heart heavier. Why? Because it has to do with his belief system. And his belief system, there the crocodile god is the one that determines where I go in my afterlife. God is letting them know, hey, it's not your God, the one who's running the show here. My crocodile just ate your crocodiles. Why? Because I'm demonstrating to you that I am the one that's in control here. I am the one that's in control of the entire universe. So Pharaoh gets to see this demonstration of the battle of the crocodiles happening right in front of him. Henceforth, he says, I made his heart heavier because it has to do with his particular belief system. And he's letting them know who's the one who's running the show. Who's the one who's in control. We're going to see that throughout Scripture, there's this concept of light versus heavier, and it has to do with scales. This concept of scales isn't just an Egyptian thought. We're going to see that it's a Hebraic thought as well, and we're going to see the Scriptures. Este concepto de lo pesado y lo liviano no solamente es un concepto que viene de los egipcios, vamos a ver también que es un concepto que está en el judaísmo y vamos a ver en las escrituras ese mismo concepto. We can go to the next slide. Estos términos de Kal Vajomer son términos de, como dije ahorita, liviano y pesado. Tiene que ver con lo que es liviano, es algo correcto, pero lo que es pesado es algo que está basado en lo liviano. Déjenme darle 2 o 3 ejemplos. En Mateo 7:11 dice, pues si nosotros o vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dávidas a vuestros hijos, cuánto más
ahí subrayado podemos ver la palabra cuanto más. Y en los próximos 2 versículos también subrayé eso que dice cuanto más. Lo liviano es algo que es correcto. Es como decir, si el hermano Daniel es la mitad de un buen padre, cuanto más el Señor. Lo liviano es algo que es correcto. Lo pesado es algo que es basado en el término liviano. Y por eso podemos ver varios ejemplos aquí del cuanto más. This Calva Homel has to do with a light versus heavy, but the light is a truth. It's something that's correct. In Matthew 7:11, we have the first example, and I have it underlined here in these 3 verses. The examples are, hey, if you being an earthly father, you wouldn't give like a stone or poison to your son, how much more your Father in heaven? The lighter is the Father here on earth. That if I gave myself as an example, if Brother Danny over here is half a father on earth, how much more is your Father that's in heaven? So the lighter is based on a truth, and the heavier is based on that particular truth. So we have various examples here in these verses here, where I underlined in Spanish the how much more is it, your Father in heaven. In the next example, in Luke 12:24, it says, consider the ravens, who they don't sow or no reap. How much, and they still receive food. How much more you guys? So the whole teaching is, hey, these ravens don't work for their food, and they're taken care of. Now imagine you, who are esteemed higher. So this whole concept, we can see just a few examples here. There's a lot more throughout Scripture, and it's based on this concept of light versus heavy. The light is a truth, but the heavier is a more important truth in the sense that it involves Him. But it's based on something that we can relate to here on earth. Podemos ver, y en el último ejemplo que tengo ahí, hay varios ejemplos. Solamente puse 3, pero hay muchos ejemplos. En Hebreos 9:14, cuando está hablando de la sangre de los bueyes y los toros que se usan para expiar en el templo, en el Viejo Testamento, en el Tanakh, para expiar en esos días, aquí está hablando cuánto más la sangre del Hijo de Dios. En otra palabra, si la sangre de los toros y los chivos y todos esos animales tenían valor, cuánto más el mismo Hijo de Dios. En otra palabra, si esta verdad es verdad, entonces la verdad esta es más pesado. Como estaba hablando, el pesado tiene que tener una base en el liviano, pero el liviano es correcto. Lo que pasa es que el liviano y el correcto se está demostrando para enseñarnos una verdad más profunda todavía. Es como cuando dice el apóstol Pablo que dice que primero en lo natural y después lo espiritual. En otra palabra, le voy a demostrar algo que es verdad en lo natural para enseñarle un principio o algo más espiritual o en otra palabra, más pesado todavía. Pero siempre lo liviano es algo que es verdad. No se elimina. In Hebrews 9:14, we have this concept of the blood of bulls and goats. The blood of bulls and goats was used to temporarily atone. And here in Hebrews 9:14, it says if the blood of bulls and goats were good enough, how much more the blood of Christ, of the Mashiach, of the Son of God. In other words, it's based on a truth, but now that we take that truth and we base a spiritual principle based on that truth. And why am I going over this
because we're not dismissing something on the basis that it's lighter. In English, you would think that something's lighter, that it's less meaningful. No, that's not it at all. It's that if we're going to see later on, that if we can learn to appreciate even the lightest, that's going to be the establishment and the fundamentals for us to understand the heavier, but never dismissing the lighter. The lighter is just as important as the heavier, but it teaches us in terms of, hey, if I can respect even walking down the street and watching a bird's nest and a bird being out of its nest, how much more am I going to respect my neighbor when he's in need? So, vamos a ver que lo liviano es algo que es importante. No estamos hablando en términos livianos. Un mandamiento liviano que dice que si hay una madre que está fuera de su nido, cogerla para atrás y ponerla en un árbol. Eso es algo liviano, pero tiene un concepto que si nosotros podemos tener tanto amor para una ávila, cuánto más tenemos que tener amor para un hermano prójimo que nosotros podemos ver. Y es un principio que nosotros podemos apreciar y basar algo que se puede ver como más mínimo, pero basado en eso nosotros podemos tener una relación más íntima porque podemos basar en ese principio algo más pesado. Next slide. Este rabino lo puse aquí porque él nos da la explicación de lo que estaba hablando ahorita, lo que quiere decir lo liviano y pesado. Otra vez, el mandamiento liviano y pesado no tiene que ver con la importancia, sino con la penalidad que se le atribuye si alguien rompe el mandamiento. Again, this particular rabbi was going over something that I mentioned earlier, that the commandments have nothing to do with importance. It has to do with the penalty that's attributed to it. An example would be rules that a father has in his house. Hey, you telling your small child not to run out and play out in the streets where cars is just as important as you telling him not to put his hand on the stove. One of them, is not more significant or important than the other. In his terminology, if he breaks one of them, his consequences are going to be different based on maybe burning your hand on a stove might be a lesser consequence than getting hit by a car. But to a father, they're just as important. I don't want to see my son suffer in any fashion or way. So I would expect for him to go by all of my rules. En términos humanos, cuando alguien tiene un nene chiquito y alguien le dice al nene chiquito, no te quiero jugando en la calle, porque el peligro de jugando en la calle es que puede darle un carro. Pero también ese mandamiento en su hogar es tan importante como cuando uno le dice a un muchacho chiquito, no juegue al lado de la estufa. O sea, sabemos que si él juega al lado de la estufa, puede quemarse. Pero los dos mandamientos o las dos ordenanzas en su casa son de igual importancia, porque nadie quiere ver a su chiquito sufrir. Ahora, la diferencia es la consecuencia. Sabemos que si un muchacho está jugando en la calle y le da un carro, la consecuencia para él va a ser más difícil que si se quema en la estufa. Ningún padre quiere ver que ninguna de esas dos cosas le pasen a su hijo, por lo cual, para el padre, las dos ordenanzas o los dos requisitos que uno le dé a su hijo tienen de igual importancia. La diferencia es la penalidad o la consecuencia que el hijo sufre cuando rompe uno de esos mandamientos. Next slide. Aquí podemos ver los términos de lo que estamos hablando con esto, en este contrapesa. ¿Cuántos saben lo que es un contrapesa? El que trabaja en mecánica sabe lo que es un contrapesa. Saben que si están arreglando algo que tiene que ver con mecánica y le quitan una parte aquí, no pueden quitarle mucho de un lado porque el otro lado, y si están con cables o algo, le puede jalar el otro lado. Alguien que brega con mecánicas o estructura, tienen que saber que todo
tiene que tener un balance. Si le quito a un lado, no le puedo quitar demasiado a un lado porque el otro lado se va a ir muy rápido y lo que estoy arreglando lo voy a destruir. I was asking in Spanish if people are aware of what a counterbalance is. A counterbalance is important to anybody who's ever dealt with mechanics or structures. You know that a counterbalance is important because if I'm dealing with mechanics, I specifically deal with X-ray equipment. When I'm dealing with X-ray equipment and I'm going to go fix something, I got to make sure that I don't take too much weight of one side, especially when I'm dealing with cables. If I take too much weight of the one side, what's going to happen to the other side? Or even if I'm fixing something like a car or something, I got to make sure that I have a proper balance of weight whenever I'm dealing with structures or mechanics. I have to have a balance. And that's what these the commandments teach us, is that you have to have a balance of one that's lighter so that you can avoid breaking one that's heavier. Lo que los mandamientos nos enseñan es como esta ilustración de un contrapesa, que hay que ver un balance. Si yo le quito a una estructura demasiado de un lado, lo que estoy creando es un desbalance. Por lo cual, lo que los mandamientos nos enseñan es que nosotros tenemos que tener una vida balanceada. En otra palabra, si yo guardo de romper un mandamiento liviano, entonces eso me va a ayudar para yo no romper uno que es más pesado. Por lo cual tenemos este concepto. El concepto tiene que ver con un balance, no solamente en los mandamientos, pero un balance en su vida. Cuando el Mesías comienza a exhortar las 7 congregaciones en el libro de Apocalipsis, hay algunas iglesias que tienen verdad, pero que no tienen espiritualidad. Hay algunas congregaciones que tienen espiritualidad, pero que no tienen la palabra. Entonces lo que él comienza a exhortar a cada una de las congregaciones es que hay que ver un balance a cada una de ellas. Por lo cual él exhorta en una que tienen la verdad, pero que quizá no tienen tienen amor, pero no tienen verdad. Hay algunas que tenían mucha palabra y tenían mucha verdad, pero no tenían amor. Y por lo cual le da sus diferentes exhortaciones a cada una de ellas para crear un sistema de balance. A perfect example, it's in the book of Revelations. You know, some churches, when the Messiah begins to rebuke them, some of the churches have truth. And it's important to have truth. But they're lacking love. The church of Ephesus is a perfect example. Ephesus had a library at that time. That's why they were well studied. Nobody could come in with a falsehood into the church of Ephesus because they knew the word inside and out. But Messiah is saying, you guys know a lot of word, but you lack love. Then there was other churches. They had love, but they had no word in them. That's why people were getting inside their congregation with all kinds of falsehoods. So Messiah is exhorting them accordingly and saying, hey, it's just as important to know word as it is to love. And the ones that know love, hey, it's great to love and help each other out, but you got to learn some word so that these people don't creep into your church with falsehoods and bring you down. So what is he showing? He's showing a balance to each one of them. Estaba diciendo en inglés que la iglesia de Éfeso, en Éfeso había una librería. Por eso que la gente de Éfeso tenían mucho entendimiento de la palabra. Pero que lo que le dice, él le dice, ustedes tienen mucha palabra, pero le falta y le carece el amor. Habían otras iglesias que tenían mucho amor, pero no tenían suficiente palabra. Los dos son importantes. ¿Por qué? Porque la iglesia que tenía mucho amor, pero no tenía palabra, se le comenzaron a colocar Jezabel y gente como Balaam dentro de la iglesia, enseñándole cosas que lo conllevan no es a cosas buenas. Por lo cual él comienza a exhortarla a cada congregación para traer y establecer un balance en sus congregaciones. Aquí tengo 2 ejemplos que el Mesías nos da. El primer ejemplo tiene que ver con la ira. Here's 2 examples that the Messiah gives us. The first one has to do with hatred. En el primer ejemplo, el Mesías, usando este concepto, nos da un concepto liviano. En el sentido de que ira, alguien que tenga ira, no es algo bueno. Pero
porque alguien tenga ira no quiere decir que lo van a coger y lo van a apedrear afuera. Pero ¿qué es lo que el Mesías está enseñando? El Mesías está enseñando un concepto que viene de la Torá, de Levítico 19. Él dice, hey, que si tú tienes ira, eso, si tú no lo guardas, si no haces algo con esa ira, ¿a qué es lo que te va a conllevar? Te va a conllevar a matar y cometer homicidio, o ser un homicidio. Entonces, él está guardando y enseñando que es importante guardar la ira, porque si guardas y te abstienes de la ira, entonces eso te va a ayudar a no matar, ¿verdad? Porque alguien que mata a alguien, muchas de las veces, menos que no sea algo que pase de ahora al instante, muchas de las veces la gente que cometen estos homicidios es porque alguien le hizo algo y lo están examinando, lo están vigilando y ya lo están contemplando en su mente por mucho tiempo y comenzó con una ira. Y lo que le está enseñando es que si te proteges de la ira, eso te va a abstenerte de que no rompa un mandamiento pesado y vaya y lo mate. Por eso hay un balance. Déjame traducirlo en inglés. In English, sometimes you get twisted going back and forth here. But Messiah is teaching that, hey, it's important to guard yourself from hatred. Why? Because somebody that hates, if you don't control that hatred, it could lead you to murder. See, they're both as important. But somebody who protects, and as I say in English, who nips it in the bud, right when the problem begins. If you begin to harbor too much hatred, and somebody did something to you, if you don't control that hatred could lead you to go kill that person. But it didn't start because you just woke up and decided, hey, I just want to kill so-and-so. You know, some people begin to harbor hatred to the point where it gets out of control, and then they go and they kill somebody else. So what is Messiah teaching us? He's saying, hey, if you protect yourself from the lighter, the hatred, that's going to help you out in not breaking the heavier. He's not teaching that one is more important than the other. He's teaching that, hey, if you control the one, that's going to help you control the other. And the two examples that he gives is the one of hatred, and then he gives another example of lusting. He's saying, hey, to mostly the men, even though the women could be guilty of this too. Amen. If you control yourself in the lust category, that's going to help you out in not committing adultery. Why? Because most people just don't wake up today in the morning and say, today I'm going to go out and commit adultery. No, it's something that they were contemplating, and if they don't control it, and it gets out of control, it leads them to commit that. So that's why Messiah, again, is teaching you that if you abstain from the lighter, again, lighter in terms of not importance, but in terms of it being conducive to something else. We see an example of this in Genesis. Vemos un ejemplo de esto en Génesis. En Génesis 3, cuando la mujer está hablando con la serpiente, la mujer le dice y le añade al mandamiento. ¿Cuál era el mandamiento que Dios le da a Adán concerniente al árbol? Le da solamente un mandamiento concerniente al árbol. Le dice, no comeráis del árbol. When God gives a commandment to Adam concerning the tree, he gives him one commandment concerning the tree. He says, don't eat. The woman's dialoguing with the serpent. The woman adds to the commandments. The woman tells the serpent, thou shalt not eat from it or touch it. Where did she get don't touch it from? Cuando la mujer está dialogando con la serpiente, la mujer le dice a la serpiente que Dios dijo a tocar. ¿De dónde ella sacó el no tocar? Solamente el único mandamiento que se le da a Adán es que no va a comer. Dios dijo, no voy a comer ni tocar. Le añade a la palabra de Dios. Al añadirle a la palabra de Dios,
Mira lo que pasa. Cuando yo le añado a la palabra de Dios, ahora cuando la mujer va y toca la fruta y nada pasa, ahora la mujer va y cree porque la tocó y nada pasó, que ahora la puedo comer. ¿Verdad? Porque cuando la tocó y nada pasó, ahora va y rompe el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque le añadió. Lo mismo pasa con nosotros cuando le añadimos a algo que Dios no hizo y rompemos lo que le añadimos. Cuando lo rompemos y nada pasa, entonces ahora voy en mi cabeza y algo hago peor todavía porque lo que yo le añadí no sucedió en nada. Ahora eso abre la puerta para yo hacer algo peor todavía. Por eso es el peligro de no tomar en cuenta la palabra de Dios, disminuirla y también añadirle. Hay que ver un balance en los dos. Here's the danger. When the woman says, don't touch or don't eat, because that's what God said, the minute that the woman touches the fruit and nothing happens, then the woman thinks that it's all right to eat it. Why? Because she just added to the word. The minute she added to the word, did what she added, and there was no results, now in her mind, she says, look, I touched it and nothing happened. Now she eats it, and now she's in violation of what God commanded. That's the danger in adding to God's word. See, there's got to be an appropriate balance in God's word. I got to have it just as important to keep in mind a lighter commandment, but I also got to keep myself from adding to something to the word that God never stated. Why? Because the danger is that, like in a lot of religions, they have a lot of man-made traditions. And when they break a man-made tradition, the minute that they break it and there's no consequence, why? Because there is no consequence because God never mandated it. Now in their mind, they think that they could go out and do something else. So the breaking of something that was added leads to something else and the breaking of something that God commanded. That's why there's got to be a balance of not adding and also not reducing and subtracting God's word, even the lighter ones. El próximo. Este es el versículo que estábamos hablando ahorita en Mateo 23:23. En Mateo 23:23, el Mesías le está diciendo a los fariseos, específicamente, vamos a ver que hay dos escuelas, el fariseísmo en este tiempo, la escuela de Hillel y Shammai. Y la escuela de Shammai enseñaba que ellos tenían que diezmar hasta cuando tenían que traer la ofrenda de la finca. Si tenían los primeros frutos, tenían que traer los primeros frutos. La escuela de Shammai estaba enseñando que no solamente era suficiente traer fruta, yo también tenía que traer hasta de la tierra, que salía de la fruta, tenía que diezmar hasta de la tierra, hasta de los ramos, hasta de la misma semilla que está en el piso, yo tengo que diezmar de todo eso. Esa es la enseñanza que estaban enseñando ellos. Y el Mesías dice, bueno, todo eso es bueno. Me encanta que ustedes tienen tanto deseo de estar en los mandamientos de Dios que traen hasta un diezmo, hasta el pedazo de la tierra. Pero todo eso es bueno, pero no olvidando algo más importante o algo más pesado todavía. Pero el problema es que a veces le damos tanto énfasis a algo que nos olvidamos de otra cosa. Por lo cual Él está exhortando. No hay ningún problema con diezmar, y si quieren diezmar hasta de la tierra, bien, pero no dejando el amor, la misericordia, la fe, nada de eso. So right here in Matthew 23:23, there was two schools of thought. It was the school of Shammai and the school of Hillel. The school of Shammai was teaching that if a person's going to tithe, you need to tithe even from the seeds, even from the branches, even bring some of that dirt that you brought to the fruit. And Messiah said, this is great that you guys have such a desire, to honor God's word, that you're going above and beyond.
But you guys are putting so much focus on this tithing, and it's great, nothing wrong with it, but hey, you're forgetting to love your brother. You're forgetting to have mercy. You're forgetting these weightier ones. It's like the illustration of a pig and a camel. You know that the pig in the outside looks clean, right? Because an animal, in order to be clean, had to have cloven hooves, and it had to be a ruminant. It had to chew its cud. A pig from the outside looks clean. Why? Because it has cloven hooves. But the inside is dirty. So it's only clean on the outside versus a camel. A camel looks dirty on the outside because it doesn't have cloven hooves, but it's a ruminant. It chews its cud. It's clean on the inside. Neither one of them are fit for eating, but they both can show us something and illustrate something. That a person could look clean on the outside, but be dirty in the inside, versus a person that, may not look so hot on the outside, but his insides are clean. But both of them are important. The outside's got to be clean, just like the inside. One is not devoid of the other. Le estaba dando el ejemplo del cerdo y el camello. El cerdo es un animal que se ve limpio por afuera. ¿Por qué? No porque un cerdo se vea limpio, porque están en el lodo. Estoy hablando en términos de Levítico 11, a donde dice que un animal tiene que tener dos requisitos para ser limpio. Tiene que tener la pusaña y también tiene que ser lo que se llama un ruminante. Tiene que ser un animal que tiene muchos sistemas y muchos estómagos, y si come algo que no debe comer, lo bota para atrapar afuera. Un cerdo tiene uno de los requisitos. Un cerdo por afuera se ve limpio, pero por adentro es sucio, en términos de que no es un ruminante, no tiene varios estómagos para saber qué debe comer y no debe comer. El camello se ve inmundo por afuera, pero es un ejemplo de un animal que es un ruminante, que tiene varios estómagos, que si come algo que no tiene que comer, lo bota para afuera. La enseñanza es que un animal se puede ver limpio por afuera y ser sucio por adentro. Hay otro que se pueda ver sucio por afuera y ser limpio por adentro. En esos términos, ¿cuánto más un ser humano? Que un ser humano se puede ver limpio por afuera, estoy hablando en términos de Dios espiritual, y estar sucio por adentro. También se puede ver sucio por afuera, como los demás lo vean, y estar limpio por adentro. La cosa es que el ser humano, como el animal limpio, tiene que tener los dos requisitos. Tiene que verse limpio en las cosas que tienen que ver con lo exterior, pero también, y más importante, es lo interior. Porque el ser humano ve lo exterior, pero el Creador ve lo que no se ve por afuera, lo interior, el corazón. El versículo que el Mesías estaba citando en Mateo 23, a donde dice que ustedes diezman de esto y de lo otro, pero no tienen estas tres cosas, él está citando Micas, capítulo 6, versículo 8. The verse that Messiah was citing in Matthew 23:23, he's quoting from Micah 6:8. Le puse este versículo aquí porque es el versículo que él está citando, pero si vemos al versículo, uno de los versículos que le siguen, aquí podemos ver el concepto que estoy hablando de nuevo. En el versículo 11, el 8 es el que el Mesías está citando. Él le cita ese versículo a los fariseos concerniente a la cosa pesada. Miren el versículo 11. Dice, ¿tendréis por inocente al que tiene balanza falsa? Entonces podemos ver la razón por la cual él está citando ese versículo. Porque ese versículo tiene que ver con cosas livianas y cosas pesadas. Por eso él le cita ese versículo, porque ellos entendían ese capítulo, y al entender ese capítulo sabe que si no tiene lo pesado es lo equivale a tener una balanza falsa. The reason he's citing this verse is that a couple of verses later, in verse 11, it literally says, and I have it underlined there, he says, am I going to have innocent those who have a false scale or a false balance? So the reason in Matthew 23
that he's quoting Micah 6:8 is because anybody that understood Micah there understood that the way he's looking at these weightier things are in terms of a scale. And that's the reason he quotes Micah 6:8, because in Micah 6:11, he's making the terminology that, hey, anybody who has a false balance, I'm not going to deal justly with them. Well, what is it to have a false balance anyway? What did it actually mean? ¿Qué es lo que quiere decir tener una balanza falsa? En el Proverbio 11 dice que una balanza falsa es una abominación a Dios. En esos tiempos, y en los países de nosotros también, cuando uno va al mercado en Santo Domingo, yo estaba ahí los otros días, y cuando uno va a comprar algo, muchas veces lo que uno está comprando, ¿qué lo hacen? Lo pesan, ¿verdad? Y lo ponen en una pesa o en un balance, y uno puede ver cuánto le cuesta, a ver cuánto eso pesa, ¿verdad? En estos tiempos, en los tiempos del Mesías, lo que la gente estaban haciendo es que estaban cogiendo las pesas o la balanza y le estaban poniendo demasiado metal a un lado para que cuando le hicieran la balanza, un lado pesara más que el otro. Entonces, eso es lo que Dios está hablando de lo que es una balanza falsa. ¿Por qué? Porque eso es robar. Si alguien viene a comprar algo y ya yo le hice algo a la pesa, para que cuando ellos pongan algo en la pesa, no esté dando el número que tiene que dar, entonces eso es lo mismo, aunque la persona no lo vea así, y aunque vea que la pesa está bien, Dios está viendo lo que la persona está haciendo. Eso es robar. Y eso es el término a donde dice que una pesa falsa es una abominación delante de Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano no ve que la balanza que alguien le hizo algo a la balanza, pero Dios sabe que alguien le tramateó y le hizo algo a la balanza para que no lea el número que tiene que leer. The reason that we get this terminology of a false balance is because in the times of Messiah, and even in some of our countries, I was giving an illustration of Dominican Republic. When you go pay for something, a lot of times in these countries, they still use a scale, where whatever you pay for, they have to weigh it. What they were doing in these times, and Proverbs 11 says that a false balance is an abomination unto the Lord, is that people had already rigged the scales. So on the scale, you'd have to have a weight on one side, and then you'd weigh whatever food you were buying on the other side. They had rigged the scale so that it could always be on their benefit, and they make more money. A person buying something on that scale could not see that, but God saw what happened. So to the person buying it, it looks like everything is hunky-dory. But to God, He knows that somebody rigged the scale. So that's why He says a false balance is an abomination unto God. Why? Because it's stealing. It's actually stealing. That's what you're doing when you're rigging the scale. You're stealing from somebody else. And that's why He uses this terminology throughout of a false balance. Next slide. En the Mishnah, vemos, lo traducí en español. Este rabino dice que tenía la costumbre de decir, se apresuran a cumplir con el mandamiento de poca importancia como si se tratara de mucha importancia y huir de toda clase de pecado. Para el cumplimiento de un precepto produce la de otro. Y una transgresión provoca otra, porque la recompensa de la virtud es la virtud misma y la paga del pecado es el mismo pecado. So aquí podemos ver este rabino y podemos ver que este concepto era parte de la cultura de ellos, que los mandamientos, como se dice, liviano o pequeño, son de la misma importancia del pesado. Right here I translated in Spanish this particular rabbi from the Mishnah that said, hey, be as careful as keeping even a commandment of insignificant importance. And when I say insignificant importance, I mean in terms of somebody looking at it. Somebody might think that you having to take a bird's nest off the floor is insignificant. But what this rabbi is saying here in the Mishnah, and I agree with this whole concept,
Because he's saying that, hey, be as careful and as diligent to keep even the ones that are not significant. Why? Because if you can be as diligent in keeping one that is of little significance to the outside world, then that's going to allow you to keep ones of more significance. And if you break the ones that are of little significance, that's going to lead you to break the ones that are of higher significance. And one sin leads to another. But if you can guard yourself from from not breaking the smaller or the lighter ones, that's going to protect you from breaking the heavier ones. And I love that because that's part of their culture, and that's what Messiah is teaching. Hey, protect yourself from the eyes. Protect yourself from the inside things. That's going to protect you from breaking one of the outward things. El próximo slide. I love this verse. Me encanta este versículo, no porque tiene el nombre mío, sino porque en este versículo podemos ver exactamente lo que estoy hablando. I love this chapter not because it has my name, but because we see a perfect example of what's going on. Ya sabemos la escritura porque dice que hubo una escritura en la pared. Y para traducir lo que le salió a la pared, que viene del profeta Daniel y lo traduce, dice Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Literalmente está subrayado, dice, pesado has sido en la balanza y fuiste hallado liviano. Por eso que lo puse, porque el ser hallado liviano no es algo bueno. Ya sabemos lo que pasa como resultado de la escritura en la pared. Por lo cual, en Mateo, estábamos leyendo que el que enseña a alguien a romper un mandamiento liviano va a ser llamado liviano. Podemos ver en Daniel 5 que ser hallado liviano no es algo bueno. Right here in Daniel 5:25, we see here where it says, Menel, Menel, Tekel, Uparsin, where the writing is on the wall. It literally says, and I underlined it there, that break the least of the commandments and teach others to do so are going to be considered light. Light is not a good thing. And you read that in English, it sounds like, hey, you're going to make it into the kingdom. You're just going to be a low-ranking pawn. But you don't worry about it. So, people could think, hey, I can go around breaking them. I'm just going to be a lower ranking, but I'll be in. That's not what it's saying at all. We can see this is a perfect example. When this guy's kingdom was weighed on the balance and it was found light, that wasn't a good thing. He was out of the door, and his kingdom came to an end. So it's a perfect example. El próximo. Para concluir, quiero concluir con este concepto de oíste que fue dicho por los antiguos, no matará y cualquiera que matare, este será expuesto a juicio. I want to finish with this concept where Messiah says, you heard that it was said. Este concepto de que oíste que fue dicho, pero yo digo, no quiere decir que el Mesías está introduciendo algo nuevo. Mucho del cristianismo coge estos versículos para interpretar que el Mesías introdujo nuevos mandamientos. Cuando el Mesías está diciendo, oíste que fue dicho, pero yo digo, lo que él está diciendo en realidad es que la palabra oíste, en el judaísmo hay lo que se llama dos Torás. Hay la Torá escrita y la Torá verbal, oral. En otra palabra, la Torá que se le fue dado de que a Moisés y a Josué y no lo escribieron, pero solamente lo oyeron. Entonces, hay dos conceptos de Torá. La Torá oral es las traducciones de los ancianos, los mandamientos que tenemos por los fariseos, todos estos mandamientos que ellos le añaden a la palabra de Dios, eso es la Torá oral. Fueron mandamientos que no tuvieron escrito. Quiero darle énfasis a esto porque vamos a ver que cuando el Mesías está diciendo, oíste que fue dicho, él no está citando el Torá, él está citando lo que los rabinos enseñan. Y para diferenciar, en una ocasión él dice, oíste que fue dicho, eso quiere decir que la Torá es oral,
o él dice escrito está. Cuando él dice escrito está, quiere decir que eso es en la Torá. Y lo que, right here in Matthew 5, we see this concept where Messiah says, you heard that it was said, but I say unto you. A lot of people think that Messiah is introducing new commandments, but he's not introducing new commandments. I wanted to make a distinction that when the Bible says you heard that it was said, that means that he's quoting oral Torah. Because in that time they had, just like they do today, when you speak to a Jewish person or a rabbi, they had their concept of a Torah is two Torahs together. There's the written and the oral. When Messiah says, you heard that it was said, but I say unto you, what he's literally doing is telling you what opinion is the real opinion and which opinion is the falsehood. So he's actually quoting from a rabbinic writing and saying which house he agrees with and which house he doesn't agree with. Versus when he says it is written. When he says it is written, he's quoting Torah. But when he says you heard that it was said, he's quoting oral Torah. We see this concept about the school of Hillel and Shammai. The school of Hillel taught that man can divorce his woman if she does something as even mere as burning the dinner. The school of Shammai taught that, hey, the only thing you could divorce her for is if she commits adultery. Messiah says, you heard it was said, I tell you that only through sexual immorality or adultery can you divorce her. So what he's telling us there, by saying you heard that it was said, but I say unto you, he's literally telling you which opinion is the true opinion and the godly opinion. He's not introducing something new, he's just telling you which one is correct and which one isn't. Cuando el Mesías dice, oíste que fue dicho, pero yo digo, había dos escuelas de pensamiento, como dije ahorita, la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. La escuela de Hillel estaba enseñando que si alguien estaba casado y se quería divorciar, se podía divorciar por algo tan sencillo como que si la esposa le quemó la cena, o se puso demasiado barrigona, o el pelo se le está cayendo, está muy arrugada. La escuela de Hillel enseñaba que yo la podía divorciar. La escuela de Shammai estaba enseñando que la única manera y la única razón que yo debo divorciarla es si ella comete adulterio. Lo que el Mesías está enseñando no es que él está introduciendo algo nuevo, sino que él está diciendo o enseñando cuál de las dos casas él se alinea al pensamiento de ellos. Lo que él nos dice es que la única razón que se debe divorciar es por la inmoralidad. Entonces no está introduciendo algo nuevo, sino nos está dejando saber cuál de las dos casas está correcta. Por lo cual, cuando él dice, oíste que fue dicho, pero yo os digo, no es que él está introduciendo un nuevo mandamiento, sino dejándonos saber cuál de las dos casas él está dejándonos saber que está correcta. Me encanta el bebé. Oíste que fue dicho. Leemos, has oído que se dijo, contrastan con pero yo os digo. Esto ha llevado a muchos a creer a falsa creencia que el Mesías vino a añadir. El Mesías no vino para introducir nada nuevo, sino vino para poner el hueso para atrás en su lugar. Right here I got a picture of a baby. You heard that it was said. Like I was saying before, Messiah doesn't come to introduce any new commandments. He comes to put the bone back into his place and let us know who is the real deal and what is the true intent and the meaning, because we've gotten straight away. El próximo slide. Or the next slide. Como estaba diciendo, en el judaísmo hay dos Torás, la Torah oral y la Torah escrita. Cuando el Mesías quiere señalar algo que está escrito, podemos ver que en Mateo 4, 3 veces él está dialogando con Satanás y 3 veces dice escrito está. Cuando él dice escrito está, quiere decir que esto es Torah. Cuando él dice oíste que fue dicho, él está dejando saber que es una de las casas de los pensamientos de Hillel o Shammai, y yo le estoy dando la interpretación correcta. Eso es lo que él está demostrando. Y nosotros podemos saber si es oral o escrito con los términos oíste que fue dicho o escrito está. También el apóstol Pablo, cuando él está hablando de una ley, a veces se confunde una ley con la otra, pero cuando él quiere dejar saber que es algo que está
escrito en la Torá, él dice también escrito está. Y por cuando dice la escritura escrito está, sabemos que es Torá. Cuando se dice algo que fue dicho, algo que he oído, o algo en esos términos, es algo que no está escrito, es uno de los rabinos que tienen una opinión, y o Mesías o el Pablo nos está dejando saber cuál de las opiniones es correcta. Por eso tenemos que entender la distinción, porque en el cristianismo no se entiende que cuando la Biblia está hablando de Torá, se está hablando de dos Torás, y por eso hay mucha confusión. Por eso que muchos de los escritos de Pablo hay tanta confusión, porque al no saber eso, no se sabe si el apóstol Pablo está citando algo que está escrito o algo que es una traducción, porque para el judío, cuando se habla de Torá, no hay distinción. Ellos cogen en la Torá como las dos cosas, como los escritos, e inclusivemente cogen el oral y lo tienen por más importancia que el mismo escrito. It's important to know that there is two Torahs, and even the Apostle Paul, when he wants to let you know that it's written, he says that it is written. It's important for us to know the distinction, because a lot of the writings of Paul, there's so much confusion, because a lot of people don't know whether he's quoting something oral or something written. But Messiah does a perfect job of letting us know that he's quoting actual scripture. And if you take something that's oral, like to Judaism today, they hold the oral law in a higher significance than even the written law. So that they put the written law down here and they put the oral law above it. Matter of fact, that they say that the rabbis are the ones that determine here on earth. That even God himself is subjected to their interpretations. Los rabinos tienen las leyes orales más alto, en más alta estima que los escritos. Es más, que ellos dicen que ellos son los que le dan las interpretaciones, que el mismo Dios está sujeto a la interpretación de ellos. Por eso es importante, cuando estamos leyendo, entender la diferencia y estas distinciones, que cuando la escritura quiere dejarnos saber que él está citando algo escrito, no lo dice. Next slide. Y he skipped one, pero está bien. Para terminar, aquí podemos ver los dos rabinos. To finish, we could see the two rabbis, the house of Shammai and the house of Hillel. A lot of what's going on in the New Testament is these two houses, are the thoughts of these two houses. Mucho de lo que está aconteciendo en el Nuevo Testamento tiene que ver con estas dos casas, porque eran las dos casas o las dos casas de pensamiento que están dando estudio en estos tiempos. Sabemos que el mismo apóstol Pablo aprendió en los pies de Gamaliel. Gamaliel era el nieto de Hillel. Vemos a Hillel en la mano derecha y a Shammai en la mano izquierda. Para concluir, muchas de las enseñanzas que el Mesías y muchas de las batallas que él tiene cuando se encuentra con los fariseos es con la casa de Shammai, porque la casa de Shammai era tan estricto que en algunas ocasiones el Mesías, como con lo de adulterio, él estaba de acuerdo con lo que estaba diciendo Shammai. Pero el problema de Shammai es que ellos estaban siendo tan estrictos en la letra de la palabra que se estaban olvidando del espíritu de la palabra. We see the two houses here, the house of Shammai on the left and the house of Hillel on the right. Hillel, we know that Paul studied under Gamaliel. Gamaliel was the grandson of Hillel himself. A lot of what's going on in the New Testament is these two houses battling it out. And Messiah is letting us know which house he agrees with. Most of the time he agrees with Hillel. And that's why you see a lot of more stripes and a lot of more lines on the side of Hillel. There are a few occasions when he agrees with Shammai. Now, Paul says that the letter kills, but the spirit gives life. A lot of people misquote that and say, hey, the law and the commandments were done away with, because you see what Paul says here? The letter kills. That's not the whole significance of the letter kills, but the spirit gives life. Muchas de la iglesia enseñan que, mira, el apóstol Pablo, cuando hablándole a los Corintios, dice que la letra mata, pero el espíritu da vida. Y enseñan que los mandamientos de Dios matan,
pero el Espíritu de Dios da vida. Eso no es la enseñanza de la letra mata, el Espíritu da vida. La enseñanza de la letra mata y el Espíritu da vida es que el Espíritu va más allá de la letra. Un ejemplo, en el trabajo se le puede decir a todo el mundo, si el empleado de ustedes y todos están trabajando por mí, y le digo, tienen que trabajar 8 horas al día. Van a ver algunos que solamente hacen lo suficiente en el trabajo y van a ver lo que van más allá de lo que se requiere. Casi siempre lo que se van más allá de lo que se requiere son lo que se le dan los buenos aumentos. O se supone que en una tierra ideal así fuera. Hoy en día, con lo que dicen los lambeojos, a veces lo que reciben es lo más beneficio, pero en una tierra ideal, el espíritu es ir más allá de lo que requiere la letra. En la letra o en la palabra de Dios se requiere amar a tu prójimo. Yo puedo amar a mi prójimo con solamente decir te amo, pero en el espíritu yo puedo ir más allá de lo que se me requiere y ser de servicio para esa persona. Como un vecino que yo veo afuera, yo lo puedo ver o mirar por una ventana que necesita ayuda y le puedo decir, darte una oración y una bendición para que todo te vaya bien, o ir al espíritu que no reemplaza la letra, irme a lo más allá y ayudarlo con algo y también ponerle algo en su bolsillo si lo veo en necesidad. Eso es el espíritu de la palabra. No es que el espíritu reemplaza la letra, sino que el espíritu, el querer hacer el pesado, se va más allá de lo que se requiere. Y eso es lo que el Mesías, el mismo apóstol Pablo, está enseñando. Que lo que Dios está enseñando no es solamente la letra, pero sino el significado, el corazón detrás de la letra, la intención de por lo cual Dios dio ese mandamiento. To finish off, when the Bible says that the letter kills, the letter is just the bare minimum. Living by the Spirit means that I'm not just going to do the bare minimum, I'm going to go above and beyond. If people work for me, you could have everybody here working for me in an 8-hour day. There's people that do the bare minimum, but there's people that go above and beyond. When you talk about the Spirit gives life, it means those that look at the intended meaning of the commandment. The intended meaning, I could love my neighbor by saying, hey, I'm going to bless you and pray for you, or I can go and live by the Spirit and say, hey, you need a hand. Hey, you're struggling, you need $20, you need $40. That's living by the Spirit. I don't do away with the letter. I go above and beyond. And that's what Messiah comes to set the record straight, and he comes to teach us. That was what the problem was with Shammai. Shammai was living so strict by the letter that he was forgetting the Spirit. He was forgetting the weightier things, the things that you can't see in the inside. And that's why there's a lot more points for Hillel than there is Shammai. Shammai estaba enseñando y estaba bien estricto en los mandamientos, pero se estaba olvidando de las cosas importantes, las cosas que no se ven, las cosas del corazón. Por eso que podemos ver en la pizarra, en la mano derecha, que Hillel tiene más puntos que Shammai. Porque en algunas ocasiones el Mesías estaba de acuerdo con Shammai, pero en la mayoría de la parte estaba de acuerdo con Hillel. Porque Hillel de los dos tenía más compasión que Shammai. Shammai no tenía mucha compasión como Hillel. Eso sería otro estudio, pero al final del día, Shammai se daba mucho en el pecho por la letra y Hillel iba a lo más allá y la mayoría de veces se iba a lo que es la intención o el corazón del mandamiento. Que no hacer lo mínimo, sino ir a más allá a lo que se requiere. Que yo no solamente puedo, como dice Jacobo, orar por alguien y decirle, hey, vete por ahí, que Dios te bendiga, sino que la fe con la obra quiere decir que yo voy a actuar, que yo voy no solamente a suplirlo con una oración que es bueno, pero que voy a mirar la necesidad. Eso es el espíritu de la ley, que va a lo más allá. Que Dios les bendiga, espero que hayan aprendido algo y que
Tengan una feliz Hanukkah. God bless you. I hope you learned something. And like I said, the more important thing is that Shammai was focusing on the strictness of the law, but Hillel was more compassionate, and that's what Messiah is trying to teach us, to be more compassionate with one another instead of strict observance and go by the intended meaning of the word versus the letter. God bless you. Have a happy Hanukkah.